Hola amigos, bienvenidos a este video de Visual Basic. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con archivos CSV y vamos a ver cómo a partir de un archivo CSV podemos crear clases con sus atributos a partir de lo que vayamos leyendo renglón por renglón. Recapitulando lo que hicimos en el video anterior, bueno, creamos un stream reader para leer un archivo. En este caso estamos leyendo un archivo de tipo CSV. Declaramos una variable renglón que representa al renglón que se ha leído. Declaramos una variable datos de tipo string, que es un arreglo, donde en el arreglo vamos a almacenar cada uno de los elementos que tenemos en nuestro archivo separado por comas. Después entramos a un while. Este while va a ir leyendo el archivo renglón por renglón hasta que no llegue a lo que es el final del archivo. Con esta función renglón, srReadLine, estamos leyendo el primer renglón o el renglón que corresponda y lo estamos guardando en un string llamado renglón. Esta línea de aquí lo que está haciendo es imprimiendo en la pantalla el valor de lo que leyó esta variable, o más bien el valor que tiene esta variable, que es el renglón que leyó del archivo. Esta otra línea lo que está haciendo, está separando el string por el carácter coma. Cada vez que encuentre una coma la va a separar y nos va a guardar en nuestro arreglo de datos y nos va a crear una nueva entrada en ese arreglo. Por último tenemos aquí un for each que lo que hace es recorrer el arreglo datos y nos va imprimiendo en la pantalla cada uno de los elementos que tiene dentro de este arreglo. En este caso le agregamos la función trim, que lo que hace es eliminar los espacios en blanco del lado izquierdo y del lado derecho del string. Ahora, ¿qué tenemos en nuestro archivo? Aquí tenemos el archivo abierto y lo que vemos es que tenemos varios campos: ID empleado, nombre, apellido paterno y lo que es el sueldo. Entonces tenemos el campo 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a declarar una clase que tenga estos 4 atributos y voy a poner un constructor donde recibe esta información y cree mi clase o me inicialice mi clase con esos valores. Regreso aquí a mi código. Me voy al final del módulo y hago una clase nueva, public class empleado. Ok, ya tengo mi clase empleado. Le voy a declarar sus variables globales o sus variables de clases. Public id empleado as integer. Ok, public nombre empleado as string. Public apellido paterno empleado as string y después public sueldo empleado as double. Ok, prácticamente aquí estoy declarando una variable para almacenar el ID del usuario, su nombre, su apellido y el sueldo que está percibiendo en este momento esa persona. Y la idea es que tengamos una clase o una instancia de la clase para José, uno para María y uno para Hugo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, ahora que tenemos declaradas las variables, voy a declarar un constructor public sub new. Como sabemos, es la forma de declarar un constructor, y el constructor va a recibir los 4 elementos por valor: id empleado as integer, coma, by val, n empleado as string, coma, by val, apellido paterno empleado as string también, coma, sueldo empleado as double. Ok, vamos a recibir todos los valores que corresponden como variables en nuestro constructor, y lo único que vamos a hacer es inicializar las variables. ¿Cómo las inicializamos? Podemos poner la palabra mi punto id empleado es igual a ide. Mi punto nombre empleado es igual a ne. Mi punto apellido paterno
empleado es igual a apellido paterno empleado. me.sueldo empleado es igual a se. Ok. La palabra me en este caso es opcional. Si no la queremos poner, la podemos evitar. Yo la voy a dejar nada más para que nos quede muy claro que esta variable refiere a la variable global ID empleado y la variable IDE o IDE corresponde a la variable que se le pasó al método como función, como parámetro, perdón. Ahora voy a sobreescribir un método que se llama toString public overrides toString. ¿Ok? Este método, ¿qué hace? Si nosotros mandamos imprimir la clase o una instancia de la clase, se manda a llamar el método toString. Y este método toString debe mostrar en la pantalla una representación gráfica con texto, una representación con texto de lo que es nuestra clase. Entonces voy a hacer un return ID empleado más un espacio. Ok, voy a utilizar los ampersand mejor. Los dos son válidos, más apellido paterno. Voy a copiar este texto para pegarlo rápidamente. Apellido paterno, nombre del empleado y su sueldo, ¿no? Entonces, un empleado me va a decir, el empleado 1001 se llama, primero empezamos por el apellido, después el nombre y después ponemos sueldo. Recuerden que este carácter, como está entre comillas dobles, pues se va a imprimir como un carácter, va a poner un espacio y después el signo de pesos y al final se le va a concatenar el valor que tenga el sueldo del empleado. Muy bien, pues ya tenemos declaradas nuestras funciones por ahora que nos van a permitir trabajar con un empleado y voy a regresar al método donde nos estábamos trabajando. Ok, aquí estamos en el método leer archivos CSV. Ahora, después de nuestro for each, voy a agregar una variable que nos diga empleado. La variable la voy a declarar aquí arriba. De empleado as empleado. Ok, ya tengo la variable empleado. Y voy a decir que aquí empleado es igual a new empleado. Y hay que mandarle todos los variables. ID empleado, nombre empleado, apellido empleado y sueldo empleado. Ahora, ¿dónde tenemos esa información? Pues la tenemos en la variable datos. Datos en la posición 1 corresponde al ID del empleado. Datos en su posición 0, perdón. Datos en su posición 0 es el ID del empleado. Datos en su posición 1 nos da el nombre. Datos en su posición 2 nos da lo que sería el apellido paterno y datos en su posición 3 pues nos da lo que son su sueldo. Ahora, este primero debe ser un entero y este último debe ser un doble. ¿Por qué no me está marcando un error? Bueno, pues Visual Basic tiene esa prestación que aun cuando mandemos un string, Visual Basic automáticamente lo va a convertir a un entero. Otros lenguajes no tienen esta prestación y tenemos que hacer algo que se le llama un parseo. Y en este caso podemos integer .parse y le mandamos entre el paréntesis el string que queremos convertir a un entero. Entonces este string lo va a convertir en entero y lo va a mandar ya como una propiedad real y voy a hacer lo mismo con el salario. Ok, entonces yo ya estoy haciendo los parseos o estoy forzando los parseos o la transformación del dato que es un string. ¿Por qué sé que es un string? Porque datos, la variable datos es un arreglo de strings. Ok, una vez que ya he completado mi empleado, pues no me queda de otra más que imprimir la pantalla. Console.writeLine y mandamos llamar empleado. Al hacer esta llamada se va a invocar el método
toString. Entonces nos va a regresar esta información. Aquí, para que nos quede más claro, voy a ampliar un poquito más y voy a poner ID empleado, dos puntos. Después voy a poner la palabra nombre, dos puntos. Y por último voy a agregarle aquí sueldo. ¿Okay? Entonces aquí nos va a crear los empleados y nos va a imprimir esta información. Bueno, pues ya hemos trabajado bastante. Vamos a probar que todo esté funcionando correctamente y voy a presionar el botón de Start. Bueno, empieza a ejecutar nuestro programa y nos marca un error. ¿Por qué nos marca un error? Vamos a revisar. Le voy a dar aquí Stop. Y lo que sucede es que está tratando de convertir el texto ID empleado a un entero, cosa que no es posible porque pues no es una representación real de un entero. Entonces por ahora voy a borrar esa línea y voy a archivo guardar. Si lo ejecuto de nuevo, vamos a ver que ya no debería dar ningún problema. Entonces aquí está, leyó el primer renglón, que es José Pérez, nos escribe aquí cada uno de sus elementos separados por comas y aquí nos muestra la clase que creó, ID empleado, el 1001, nombre Pérez José, con su sueldo de 1000 pesos. Después nos pone a María, nos muestra todas sus partes y nos imprime el método toString de María. Por último nos da a Hugo Vázquez, nos describe aquí sus elementos y nos da el ID del empleado. Como podemos ver, el parseo de archivos CSV nos permite leer información respecto a unas entidades que están en un archivo y convertir esa entidad o ese renglón en una clase real. Ahora lo más interesante es, pues vamos a crear una lista de empleados. No solamente vamos a leer empleado por empleado, sino que lo vamos a convertir en una lista de empleados para que nuestro método nos regrese los empleados. Primero voy a comentar o voy a eliminar las líneas que ya no estoy ocupando. Ya no quiero imprimir el renglón y tampoco quiero imprimir los elementos del usuario. Ok, lo voy a salvar y lo voy a ejecutar de nuevo para que veamos que en realidad lo único que quitamos es la impresión de los datos anteriores y ya estamos utilizando el método toString de la clase que estamos trabajando o de la clase empleado. Después voy a crear un nuevo elemento, una lista. Lista empleados as list of empleados. Ok, prácticamente aquí estoy creando lo que sería una lista de empleados y pues, más bien estoy creando una lista de objetos empleados llamada lista de empleados. Y lo único que tengo que hacer es decirle a la lista de empleados .add y le pasamos el empleado. ¿Esta lista qué es? ¿O cómo funciona? Me faltó inicializarla. Ok, ya creé mi lista, la declaré y la inicialicé. ¿Y qué es una lista? Pues prácticamente es como crear un arreglo, pero la lista va a permitir aumentar la cantidad de elementos que tiene adentro. No como un arreglo que se define con un tamaño fijo. Ahora vamos a tener una estructura dinámica donde vamos a poder agregar todos los empleados que nosotros querramos. Ya que tengo mi lista de empleados, voy a también comentar esta línea de aquí. La voy a eliminar de una vez. Y esta lista de empleados es lo que voy a regresar. Voy a modificar mi método para que en vez de ser un sub sea un function. Ahora mi función va a regresar una lista de empleados, la cual la vamos a regresar aquí. Y nuestro método está correcto. Voy a copiar esta declaración, me voy a ir aquí arriba, estoy aquí en el método main y voy a poner team lista de empleados es igual a lo que lee el archivo. Entonces aquí le estoy diciendo, declarando una lista de empleados y le estoy mandando llamar el método lee archivo CSV
para que lea los empleados que se encuentran en el archivo y me los traiga de vuelta y los guarde en esta variable lista empleados. Ahora voy a recorrer la lista de empleados para imprimir y que podamos ver que sí están ahí los empleados. For each empleado as empleado in lista de empleados. Ok, voy a recorrer la lista de empleados. Voy a poner un console.writeLine y le voy a pasar la variable empleado. La quiero con minúscula porque es una variable y ya la tenemos ahí. Entonces, cuando ejecute este método, el método main, o cuando ejecute el programa, vamos a mandar llamar el método leer archivos CSV, el cual va a leer un archivo CSV y cada uno de estos renglones me va a crear una instancia de la clase empleado y le va a asignar estos valores. Entonces yo aquí puedo recuperar la lista y recorrer la lista e irla imprimiendo en pantalla. Le voy a dar Start y como podemos ver, aquí ya nos imprime de nuevo la lista de empleados que se han recuperado del archivo CSV y lo hacemos en este ciclo. Aquí le vamos a agregar una flechita para que veamos que sí es esta la salida que estamos haciendo. Ok, está quejando un poquito de nuestro símbolo. Ok, perdón, empleado.toString. Y vamos a poder poner la flechita. Ok, le voy a dar play de nuevo. Y ya podemos ver que está imprimiendo la flechita seguida de ID empleado y los datos del empleado y cada uno de los registros que encontremos en nuestra base de datos. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like al video y suscribirse al canal.